Hola, ¿qué tal? En este video voy a revisar un concepto importante dentro de física y es el trabajo mecánico. Hagamos esa revisión. Entonces, lo que nosotros tenemos es, supongan, una partícula, la cual estoy dibujando aquí como un círculo negro, y sobre de esa partícula lo que voy a hacer es aplicar una fuerza F. Y resulta que el desplazamiento de esa partícula, porque no sabemos hacia dónde se está moviendo, pero en este momento estamos viendo que se está aplicando una fuerza, puede ser que el desplazamiento que lleve vaya en esta dirección. ¿Sale? O sea, lo que estoy diciendo es de que entre la fuerza que está aplicando sobre el cuerpo y el desplazamiento, puede ser que exista un ángulo entre ellos. La definición del trabajo es el producto escalar o el producto punto de la fuerza aplicada por el desplazamiento. Entonces podemos aplicar la definición algebraica del producto punto, ya lo vimos nosotros al inicio de este curso, y si no hay que retomar la parte de la primera semana donde se vio el producto escalar, y sé que puedo usar la definición geométrica donde lo que tengo que hacer es sacar la magnitud de la fuerza del desplazamiento y multiplicar esas dos cantidades por el coseno del ángulo que están formando estos dos vectores. En lo que quiero hacer énfasis es que esta definición es válida cuando la fuerza es una constante. Es muy importante considerar eso. Solamente en el caso en que la fuerza sea constante, tengo que el trabajo es igual a F punto delta R. Solamente en ese caso. En otra situación lo vamos a ver a continuación. Pero recuerden, F punto desplazamiento solamente es válido cuando la fuerza es constante. Muy bien, entonces si me doy cuenta, como esta cantidad depende del ángulo, pues tengo dos situaciones límites. Una, si el ángulo es igual a 0 grados, entonces lo que nosotros tenemos es un coseno de 0 grados que es igual a 1, y entonces ahí voy a tener el trabajo máximo que puedo generar por la fuerza F y el desplazamiento que está generando. Sin embargo, si aplico un ángulo, si existe un ángulo de 90 grados entre la fuerza aplicada y el desplazamiento, entonces en ese caso pues lo que voy a tener es un trabajo cero. Entonces puede ser que nosotros estemos aplicando una fuerza inmensa sobre un cuerpo, pero si no existe desplazamiento, por ejemplo, no hay trabajo mecánico. O si el desplazamiento es perpendicular a la fuerza que está aplicada, también el trabajo es igual a cero. Muy bien, entonces fíjense que en esta situación, si yo hago una gráfica de fuerza con respecto al desplazamiento, en este caso el desplazamiento lo voy a poner como el que está a lo largo del eje Y. Entonces parto de una posición inicial y llego a una posición final. De esta manera yo puedo calcular el desplazamiento. Ese sería mi delta R. Si solamente voy a lo largo del eje Y, entonces delta R en este caso es igual a delta Y. Y la fuerza que estoy aplicando, pues va a ser una constante en ese intervalo. Entonces, si estoy interesado en el trabajo, entonces dense cuenta que el producto de la fuerza por el desplazamiento está representada precisamente por lo que está sombreado en rojo. Entonces, puedo decir que el trabajo que yo estoy generando sobre el cuerpo, pues está representado por el área bajo la curva de una gráfica de fuerza contra posición. Esa sería la definición más general de trabajo. El área bajo la curva que yo puedo tener en una gráfica de fuerza contra posición. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que lo que tengo ahora, fuerza, y tengo posición. Vamos a suponer que es X la posición. Parto de una X0. Y resulta que para este caso, lo que yo tengo es una línea recta. Y termino en una posición final donde
en este caso, por ejemplo, la fuerza fuera constante. La pregunta es, ¿cómo encuentro el trabajo generado por la fuerza F aplicado sobre un cuerpo que desplazo de la posición X0 a la posición X final? Recuérdenlo, si yo quiero evaluar el trabajo, entonces lo que debo de obtener es el área bajo la curva que estoy describiendo aquí. Este sería mi X0 y esta sería mi X final. Y la voy a dividir en dos partes. No, de hecho en tres partes. Voy a poner esto así y voy a poner esto así. Entonces, un área que puedo sacar fácilmente pues sería esta, porque sería el área de un rectángulo. Otra área que puedo sacar fácilmente porque está asociada a un triángulo sería esta. Y otra área que puedo obtener fácilmente es el área descrita por este rectángulo. Entonces, el área total bajo la curva que describe fuerza contra posición me está representando el trabajo. Si a esto le llamo A1, a esta área A2 y A3, el trabajo en este caso sería la suma del área 1, área 2 más área 3. Esa es la manera en que yo tendría que sacar el trabajo. Supongan que les dan una situación más general o se encuentran con una situación más fea. Pues por ejemplo, esta situación tengo fuerza, posición y les dan algo así. ¿Cómo sacarían el trabajo generado por esa fuerza, que es una fuerza variable? Sube y baja. Bueno, pues primero lo que tienen que saber, que nos deben de dar de dato, es cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Y después de eso, tratar de sacar el área bajo esta curva. De eso se trata solamente, obtener el trabajo en una gráfica de fuerza contra posición. La situación más sencilla, ya la vimos, es esta, cuando la fuerza es constante. Si la fuerza no es constante, bueno, el siguiente caso es que fueran líneas rectas y yo lo que tengo que hacer entonces es la suma de las áreas que tengo en todas, en el área total. Y una situación difícil es la que yo puse aquí abajo. Aquí encomiéndense a su santo preferido, porque pues dependerá de la forma, es como nosotros tenemos que ingeniarnos para poder obtener el trabajo. Bueno, pues espero que este video haya sido de su ayuda. Nos vemos.